Bueno, pues vamos a comenzar ya el taller de diversidad familiar. Y la verdad que este tema lo he elegido también porque yo la experiencia que tengo en la consulta es que estoy viendo que nos limitamos o que tenemos muchos prejuicios a aceptar la nueva situación de cambios, las nuevas reuniones o por decir de alguna manera que vivimos bajo el mismo edificio, bajo la misma casa, y entonces existen muchas diversidades y muchas clases de familia y parece que nos hemos quedado que la familia está formada única y exclusivamente por la familia biparental, que son dos personas, hombre y mujer, y tener hijos. Entonces, la idea de presentar también este curso taller acerca de la diversidad familiar es hacernos entender, ampliar, tener una nueva visión también de mente y ampliar que existen muchos tipos de familia para poder para darle mucha luz y mucha visibilidad y empezar a normalizar estas situaciones. Los juicios de cada una de las familias, desde luego cada uno tendrá una forma de pensar, de aceptar, de verlo. Existen también muchos prejuicios, pero bueno, eso ya es un tema que cada uno se lo tiene que ir gestionando. La realidad es que a verlas haylas y esto es lo que hay en el mercado, por decirlo así. Empiezo el taller, la conferencia, viendo distintos tipos también de familias. Aquí ya vimos con imagen, ¿ves? Con los pictogramas estamos viendo distintos tipos de familia. Ahora vamos a hacer una descripción de cada uno de ellos, no porque aún siguen saliendo nuevas tipologías de familia, ¿eh? O sea, esto ya no se está dando cuenta conforme va evolucionando la sociedad, van habiendo nuevos cambios de actitudes, de sexos, de géneros, y todo eso va a afectar también en las formas en cómo se constituyen. Entonces, vamos a empezar con diversidad familiar. Vuelvo otra vez, no sé por... Ahí está. Vale, la descripción de la familia. La familia es el conjunto de personas que viven todos bajo el mismo techo. Entonces, en ello, cada uno de las personas o personajes que aparecen en los miembros de la familia tienen unos roles. Los roles son establecidos. El padre, que es padre, la madre, los hijos, la mascota, que hoy en día ya sabéis que los perros forman parte también de la familia, ¿eh? Desde hace nada, muy poquito, creo que son un par de meses, están considerados ya como miembros de la familia. A mí me llama la atención, me encanta la idea de que el perro forma parte también de la familia, pero ahora os diré por qué no estoy tan de acuerdo, porque se ha tenido en cuenta la mascota cuando existen otras diversidades familiares donde no se admiten a un tercer miembro de la familia y estamos hablando de humanos. Ahora veréis en este pequeño lío que yo os he presentado, al final de las diapositivas y saber el por qué os he hecho esta matización. Entonces, los roles están organizados, padre, madre, hermanos, etcétera. Pueden existir vínculos consanguíneos o no. El consanguíneo es el que tiene los mismos descendientes, padre e hijo. Pero aquí sí estáis viendo, cuando hablo de no consanguíneo, es, por ejemplo, el esposo y la esposa, por decirlo de una manera. No comparten, no son consanguíneos. Cada uno viene de una familia diferente. Se unen y sus hijos ya son consanguíneos. Entonces, puede haber consanguíneos o no haberlo dentro de la familia. Tienen un modo de funcionamiento donde hay una organización económica y social. Social porque la mayoría porque cuando somos pequeños, el primer núcleo donde nosotros nos relacionamos, los primeros relaciones sociales que establecemos son dentro de la propia casa. Luego ya con el colegio y nos vamos ampliando en nuestras redes sociales. Pero en un principio todo es en la casa. Entonces, con sentimientos afectivos que nos unen, nos aglutinan. Entonces, aquí la define un poquito como que todos somos familiares consanguíneos, descendientes, que se han ido uniendo. Pero ya vamos a ver también, porque yo en esta definición ya la veo que se queda un poquito corta, porque existen también lazos familiares de miembros de la propia familia que no tienen nada que ver con nuestra consanguinidad y no tenemos ni por qué hacer ni familia de hecho ni estar casados. Ahora vamos a introducir el caso de de la familia. ¿Veis? Como define esta persona, habla que en la familia tenemos que tener una necesidad
sobre todo de tener. O sea, es decir, dentro de la familia hay que tener una economía para mantener lo que son las necesidades básicas. El cuidado de la casa, la economía, de la organización para poder funcionar. Las necesidades de relación. Aquí son las necesidades, aquí se establecen las relaciones de apego, los sentimientos que pueden haber dentro de la propia familia. Y luego la necesidad del ser, es decir, nosotros formamos parte de la familia y como núcleo que formamos parte de la familia, según donde estemos, si estamos en las partes más superiores, progenitores o bien los hijos, ahí se va creando tu identidad como padre, tu identidad como madre, tu identidad como hijo. Entonces se crea ahí la personalidad realmente. Entonces, veis, el núcleo familiar es muy importante porque va a depender también de cómo nos relacionemos y cómo funcionemos dentro, cómo vamos a ser y cómo va a ser nuestra identidad. Vamos a empezar ya hablando de la familia. La familia, que es lo que estaba comentando antes, siempre hemos tenido la idea de que la familia está constituida por el hombre y por la mujer. Ellos se casan, porque además hay que casarse y tener hijos. Pero vamos apareciendo, porque hoy en día las sociedades son cada día más modernas y van apareciendo otros núcleos, otras formas de ver a la pareja o ver a la familia dentro de la propia casa. El hecho de que la familia no esté solo constituida por un hombre o por una mujer y que tenga sus hijos, eso no significa que la familia vaya a funcionar mal. La única diferencia son las estructuras, cómo están constituidos, pero la funcionalidad de la familia no va a depender de los miembros que la constituyan. La funcionalidad de las estructuras que la constituyan, perdón. La funcionalidad va a depender de la organización interna de la propia familia. Ya no solamente a nivel funcionamiento, lo que es llevar una casa, sino también el funcionamiento emocional. Vale, pues nos vamos a meter ya directamente en los tipos de familia. En uno de ellos son las familias sin hijos, las familias DING. La familia DING, por ejemplo, yo soy una representante de familia DING. Soy una mujer sin pareja y sin hijos. Entonces, yo ahora mismo, por razones personales, decido, yo no quiero tener pareja y tampoco quise tener hijos. Entonces, eso es una decisión personal. Antes, las familias DING eran familias que no eran por elección personal. La mayoría de las familias antes, incluso la que era familia DIN porque la mujer a lo mejor o el hombre tendría algún problema para poder concebir. Y entonces quedaban matrimonios sin hijos, pero no por elección personal. Esas también son familias DIN, aunque no sea por elección personal. Luego está la familia, en el caso, la familia DIN mío, que yo he decidido no tenerlos y funciono sola. Yo soy mi propia familia. Entonces, el hecho de no tener hijos no significa que yo no sea una familia. Yo soy familia DIN sin hijos. Vale, seguimos la siguiente familia. Familia biparental con hijos. Biparental es la más clásica, la conocida, la tradicional. La del hombre se casa con la mujer. En este caso, mira, yo voy a hacer una señal, voy a hacer una especie de genograma. La familia biparental. El hombre lo represento en un cuadro y la mujer, que se casan, ¿veis?, en un círculo. Y pueden tener sus descendientes, 2, 3 hijos. Si el mayor es chico, en cuadro. Si la segunda es chica, en círculo. Tercero, el pequeño, es chico, en cuadro. ¿Veis? Ahí ya tenemos representado lo que es el árbol genealógico, el genograma de una familia, en este caso biparental. Y normalmente esta familia biparental es una familia con hijos. ¿Veis? Biparental con hijos. Cada día se va ampliando más el concepto ya cultural porque ya esta familia ya es la más tradicional, pero ya están habiendo otras familias que ya le están pisando, por decirlo de alguna manera, el terreno. La familia homoparental. La homoparental es aquella que está formada por 2 hombres. 2 hombres o bien 2 mujeres. Pueden estar casados, hoy en día, gracias a Dios, tenemos el acceso para poder estar casados o bien elegir ser pareja de hecho. Si no se establece el vínculo de o bien de casarme o bien pareja de hecho, el Estado o el sistema no considera que sea familia, consideran que son 2 personas que viven dentro del mismo hogar. Entonces, ahora después hablaré ya también de nueva concebir una nueva forma de ver a la familia, sin necesidad a lo mejor que oficialmente tuviésemos que llevar tanta documentación.
Entonces, este tipo de familia pueden ser 2 mujeres o 2 hombres. La forma como conciben las mujeres lo tienen mucho más fácil. Desde luego, la mujer es la que gesta. En el caso de los hombres, la forma que tienen de poder acceder al mundo de la gestación, de poder tener un hijo, una pareja gay, es o bien adoptar o bien con una maternidad subrogada. Entonces, en el caso, por ejemplo, me voy a pasar, antes de pasarme a otro tipo de familia, en el caso de estas familias, por ejemplo, hace unos años, voy a ponerme el micro en el jersey, mejor, voy a quitarme la chaqueta. Entonces, en el caso en Elche hubo unos años que hubo una familia que salieron en televisión, que eran unos empresarios de Estados Unidos, jóvenes, eran relativamente jóvenes, y entonces esta pareja era pareja hombres que se habían casado en Estados Unidos, entonces sí que se podían casar. Entonces, estos llegan aquí a España y habían tenido allí 3 hijos. No sé si eran adopciones. Y entonces los 3 niños adoptados, ellos regresan aquí a España porque montaron una empresa. Doy todos estos datos porque salieron en televisión. Si llega a ser de calle, a lo mejor no doy tanta información. Entonces vinieron aquí a España para montar una empresa de calzado en Elche. Y esta gente tenía alto poder adquisitivo y llevaban a sus hijos a un colegio de pago de aquí de esta zona bilingüe. No doy más datos. Entonces, en el caso de esta familia lo presenta en España como algo innovador, venimos de Estados Unidos y presentaron la casa donde vivían, un pedazo de casa y con sus hijos con una educación de lo más normal y funcional. Bueno, pues ahí hubo, por problemas de prejuicio que tenemos todavía en la sociedad, hubo mucha gente que los padres que asistían a ese colegio amenazaron con sacar a sus niños del colegio si tenían que compartir las aulas con esas 3 personas. Fijaos hasta qué punto el decir, el interferir con prejuicios, el establecer o el ver que existen otras unidades familiares. Eso sucedió y además se tuvieron que retirar, ellos decidieron sacar al final a los hijos del colegio, puesto que si ese colegio está lleno de prejuicios, lo mejor es sacar a mis hijos. Ya no sé si siguen viviendo en Elche o no, eso fue hace muchos años. Entonces, este tipo de matrimonios existe. La mujer lo tiene más claro porque en un momento dado o bien tiene una relación esporádica, que yo en esos casos también lo he visto, que lo han hecho, o bien con una in vitro lo pueden hacer perfectamente. Vale, entonces, la familia reconstituida y compuesta. Aquí, por ejemplo, es el caso de la familia que a lo mejor viene, veis, por ejemplo, esto está constituido con una familia, el marido, la esposa y los hijos, pero puede que llegue un momento que esta familia puede que se separe y que llegue a divorciarse. Si llega a divorciarse o separada, entonces es posible que a lo mejor, imaginaros, que el padre encuentra a otra familia, a otro matrimonio, a otra mujer que viene también de un divorcio y que pueda tener a lo mejor pues 2 hijos, un chico y una chica. Ellos 2 se encuentran, se conocen y pueden constituir una nueva unidad familiar. Una nueva unidad familiar donde en ella pueden entrar a formar parte de esa unidad familiar, depende cómo esté la custodia o a quién se le ha quedado la custodia de los hijos. Si es custodia compartida, ya sabéis, cada semana uno, cada quincena, conforme hayan pensado en hacer el reparto de cómo se distribuye la estancia de los críos en las casas. Y entonces, imaginaros que en este caso muere la madre de esta familia. Sigue siendo una familia biparental con hijos. Y entonces, imaginaros, no hay divorcio, simplemente ha habido una defunción y entonces esta persona conoce a una nueva y entonces que ya viene separada. Y es posible que a lo mejor se vayan todos a vivir juntos a la misma casa y constituyan una nueva unidad familiar. Y entonces estas son familias que le llamamos ensambladas. ¿Veis? Puede ser por divorcio, por fallecimiento, lo que sea, y se puede constituir una nueva familia. A veces estas familias yo las llamo también intermitentes. ¿Por qué? Pues imagínate que ella tiene una custodia compartida con sus hijos, entonces los hijos pueden estar viviendo con ellos la semana que le toque a la madre y cuando le toca con el padre sale de la unidad familiar y se va a casa del padre. Y entonces los hijos aprenden también ya a moverse en distintos
tipos o estructuras familiares. Esto es importante que se vea porque es que esto se da, esto está y esto, o sea, forma parte de nuestra vida. Negar la realidad y lo que existe alrededor es entrar a los chavales, educarlos ya en el prejuicio. Y ya no solamente en el prejuicio, si esto no lo vamos aceptando, los mayores también, y lo vamos viendo con una normalidad, cuando se presenta, acordaos cuando se producían aquí en Albatera los primeros divorcios. Si casi que pasaban por delante del negocio para ver a la divorciada. O sea, era como algo como muy llamativo. ¿Y qué le pasaba al hijo o hijos de esa persona divorciada? ¿Qué pasaba? Pues habían prejuicios. El hijo del divorciado, el hijo de la divorciada. Eso hace muchos años ocurría. No hace tampoco mucho, porque yo solo recuerdo. Entonces, yo incluso, a mí me pasó aquí en Albatera cuando yo decidí irme a vivir con mi pareja al principio, que yo estuve viviendo con él, creo que fueron 15 años antes de casarnos. Entonces, o sea, había muchísima gente que entraba y era como que te tienes que casar, o sea, existía como una presión por parte de todo el mundo de que eso estaba muy mal, de que el matrimonio, si no está bendecido por el papel del ayuntamiento o el papel de la iglesia, parece que no es matrimonio, y había rechazo. Claro, ese rechazo lo notamos. Y lo notan también la descendencia. Entonces, eso habría que cuidarlo. Bueno, no hay que cuidarlo, hay que educar y ampliar las visiones de mente. Porque esto, por mucho que hay gente más conservadora que lo pueda evitar, esto está. Entonces, familia monoparental. La familia monoparental es aquello que está formado por un solo progenitor. Bien es mujer, bien es hombre. En el caso de las mujeres, pues, bueno, esto se puede dar por muchos motivos. Primero, puede ocurrir que él haya enviudado y se haya quedado con los 2 hijos. Lo mismo le puede pasar a ella, que haya fallecido el marido y se haya quedado con los 2 hijos. O bien que hayan decidido tener sus hijos sin pareja. Entonces, en el caso de la mujer, lo tiene claro que lo puede a través de adopción o puede hacerse una in vitro. O bien quedarse embarazada si tiene por ahí una cana al aire y tiene suerte. Entonces, ahí ella puede tener sus hijos de esta manera. En el caso de los hombres, tiene también dos opciones, tiene menos que la mujer, que es o bien una adopción o bien por vientre de alquiler. Yo tengo un amigo que sí que tiene su hijo. Él vive aquí en España y entonces, como aquí en España todavía no existe lo de la maternidad subrogada, entonces él tuvo que ir a Estados Unidos. Claro, aquí ¿qué crítica le hago yo a mi amigo? Digo, que tú puedes hacerlo porque tienes dinero. Digo, porque hay gente que sí que quiere hacerlo, pero claro, no tiene el dinero para irse a Estados Unidos, mantener allí, porque claro, tú tienes que estar visitando también a la madre, las pruebas médicas, estar con ella, entonces claro, eso lleva un gasto bastante importante, bastante elevado. Pero bueno, mira, él tiene un buen negocio, su economía se lo permite y el crío ya tiene, pues no sé si tiene ya 5 o 6 años. Entonces, esto ocurre con las familias monoparentales. Cada día hay más familias monoparentales. Se está viendo, fíjate, ya en las estadísticas que se han sacado con las encuestas continuas de los hogares, en 2017 ya representan un 10%. Y esto me parece ya que es un número bastante importante. ¿Vale? Entonces, hay mucha gente, fíjate que estas familias, normalmente este tipo de familias monoparentales también son muchas veces vistas como, más que críticas, como con pena. Parece que la sociedad lo vemos como que el método de elección de estas parejas de funcionar solos son como hay pobrecico, hay pobrecita que no va a funcionar. No funcionan perfectamente. O sea, no todo el mundo vive en un pueblo donde tiene a la madre o a la abuela al lado que le puede cuidar a los nietos. En una capital muchas veces no tenemos a la madre disponible, con lo cual si pensamos que el único problema que pueda tener la familia esta monoparental es que no recibe ningún tipo o que no tiene una ayuda familiar, pues eso no, hoy en día eso es impensable porque no todo el mundo dispone ya de los padres para los cuidados de nuestros hijos, a menos que vivamos en poblaciones muy chiquititas. A ver, familia de acogida. La familia de acogida es aquella familia que lo que hace es, la familia de acogida es una familia normal, quiero decirte, monoparental, biparental, puede ser de cualquier tipo, pero que el hijo
es en acogida, es decir, son niños que tienen en este momento, no tienen un hogar establecido, bien porque los padres no están bien, o están en régimen penitenciario, o han venido, o no se pueden ocupar de ellos hasta que no terminen su rehabilitación, o económicamente no pueden llevarlo, y entonces, en vez de llevarlo a lo que son orfanatos, se le dan a familias de acogida, que lo pueden tener durante un tiempo y luego ya cuando ya la familia se recupera y pueden funcionar bien, los hijos se llevan otra vez a la madre. Hay muchos casos en donde las familias de acogida, hay veces que el niño ya no regresa a su familia de acogida porque la familia no es funcional, no se ha curado, por decirlo de alguna manera, o no tiene funcionalidad adecuada y entonces se queda en la familia. Yo he conocido casos donde se queda de por vida la niña, en este caso la que yo conozco de niña de acogida de por vida con la familia. Existen otros casos que los conocéis más, sobre todo los niños saharauis, que los tienen en verano. Bueno, en los países del este también traen en verano muchos niños, la parte sobre todo en Asturias y Cantabria hay que vienen muchos por allí, y entonces vienen en vacaciones y vienen en verano, y entonces son niños de acogida donde solo en periodos estivales o en periodos de Navidad. Entonces, yo también tuve una amiga en Murcia, que esta nena tenía una chica que era síndrome de Down, que estaba en un colegio, en un interna. Los padres no estaban bien, eran toxicómanos, y entonces ella se ocupaba de esta chica. Esta chica ya era mayor, la chica tenía 50 y pico de años. Entonces ella la recogía. Mi amiga era jovencísima, tenía 22 o 23 años. Yo decía, digo, ay, mía, no se ha 22. Y me acuerdo que nos la llevábamos, íbamos a los cursos, o nos íbamos de excursión, o nos íbamos por ahí, y nos la llevábamos a la chica, y encantadísima. Y entonces ella tenía esa chica de acogida los fines de semana. Entonces, hasta que decidió, pero yo creo, yo ya perdí el contacto con ella, pero al final, normalmente la familia de acogida no suele perder el contacto nunca con las personas a las que ha atendido y con las que ha convivido. La verdad que esto es súper bonito porque le damos oportunidades a gente que temporalmente no pueda tener un hogar. Vamos a ver la familia adoptiva. En este caso es lo mismo. Puede ser distinto la biparental, monoparental, de todo tipo, y poder incluso adoptarla ya con documentación, y entonces esas personas viven en tu casa y ya con una documentación de por vida, ya tienen los mismos derechos hereditarios, los mismos derechos que cualquier hijo que hubiese sido consanguíneo. Entonces, ahora me voy a meter ya en las familias, otro tipo de familias, que es la familia extensa. Esta es la familia extensa, esta ya la recuerdo aquí en Albatera cuando yo era pequeña, donde habían familias que se casaban y se quedaban en casa de los padres, y parece era los abuelos, los padres y los hijos, todo en la misma familia, en la misma casa. Entonces, eso antes yo creo que era también por motivos culturales más que económicos, porque aquí en Albatera siempre ha habido dinero, entonces por motivos económicos yo no lo creo, ya ha sido más bien por el plano cultural. Por ejemplo, en el plano cultural, en la parte de América del Sur se sigue utilizando mucho todavía lo de la familia extensa, tener los abuelos dentro de la casa. Hoy en día, cuando más en nuestra zona, en España, cuando empiezan a utilizarse las unidades familiares, no todas, pero la gran mayoría, si se van a la misma unidad familiar, abuelos, padres e hijos, es más bien por el plano económico. Y entonces todos viven juntos. Existe también, en el caso de la familia extensa, en donde no tendría que ser único, o sea, donde no son únicamente a lo mejor consanguíneos o de la misma familia, sino pueden ser miembros externos que no tengan nada que ver con la familia, pero que convivan dentro. Entonces, un amigo, mira, por ejemplo, ahora que no se me vaya, hace poco, un año y pico o cosa más, no, tendría que ser más porque era en periódico y era antes del confinamiento. Después del confinamiento parece que han desaparecido los periódicos de los bares y de todos los sitios. Y entonces leí un reportaje era un anuncio de una persona que buscaba una casa en el campo de Elche, y lo único que pedía que la parte de atrás de la casa tuviese un huerto. Y lo más alucinante es que me pongo a leer la historia de esta casa en sí, y el que pone el anuncio era una persona soltero, ingeniero, que convivía con un matrimonio que tenía hijos pequeños, pero también había otro compañero más y otra persona. Total, que era un núcleo familiar
formado por personas, algunas consanguíneas y otras no consanguíneas, que compartían, como he dicho en la definición del principio, la misma, debajo del mismo techo, en la misma casa, la distribución de los roles, porque dentro de una casa, cuando tú te vas a vivir, igual que en un piso de estudiantes, todos tienen distribuidas las tareas domésticas o por lo menos una distribución un poco del funcionamiento de la casa y de la economía. Entonces, en este núcleo familiar querían esa casa porque donde ellos vivían, que llevaban 10 años viviendo todos juntos en esa casa, la vendían porque había muerto el dueño de la casa y entonces los descendientes querían venderla. Entonces ellos, esta unidad familiar, entre comillas familiar, no está considerada familiar porque la ley, bueno, el sistema todavía está un poco obsoleto en esta nueva concepción de familias. Son familias, viven, si nos ajustamos a la definición de familia, están debajo del techo, existe una organización económica social dentro y existe unas relaciones de apego, de por lo menos de sentimientos mínimos que funcionan y fluctúan en la misma casa. Entonces, ¿veis? Es una nueva concepción también de familia. O sea, no tiene por qué ser mi hermano, no tiene por qué ser mi primo, no tiene por qué haber unos lazos consanguíneos para ser considerado familia. ¿Vale? Entonces, imaginaros que yo, vamos a ver, estoy viviendo con una amiga mía, yo a lo mejor no soy lesbiana, mi amiga puede ser lo que quiera, y vivimos 40 años juntos en la misma casa. ¿Creéis que eso es familia o no es familia? Pues el sistema lo sigue considerando como dos amigas que viven juntas. Cuando si el ecosistema a mí me permitiera que ella fuera, o de alguna forma un documento que estableciera que yo convivo con esa persona, en la misma unidad familiar, en la misma casa, con una distribución económica y con lazos de apego entre ella y yo. ¿Por qué no puedo tener mi familia y ser considerada mi familia? ¿Me tengo que casar con ella, entre comillas, para engañar al sistema de que tengo pareja o de que tengo una familia? Entonces, ¿veis? Ahí es cuando empiezo yo a ver que el sistema empieza a fallar a la hora de considerar o de admitir que existe otra diversidad en las familias. Entonces, nos vamos a ir, hemos visto la familia adoptiva, la familia extensa, y ahora nos vamos a ir a ver la familia multinuclear. ¿Veis? Esta es la que hablaba, que somos compuestas por familias sin parentesco. O sea, esta familia que os he explicado, de la de Elche, que buscaba una casa en el campo de Elche, ¿veis? Eso es una familia multinuclear. Puede estar constituida por un miembro, como yo, los DIS, por una familia monoparental, por una familia biparental, con hijos, y pueden estar todos dentro de la misma casa. La familia unipersonal, esta es la que hemos hablado al principio, la de DIS, que está formada por una sola persona. Y luego esta, que me encanta, esta es una nueva concepción que yo ya empecé a ver hace 10 años o más en mi consulta, que eran las parejas, sobre todo las que se divorcian, ¿no? Imagínate que se divorcian y entonces este señor se ha divorciado y tú imagínate que sale de esta unidad familiar y se va a vivir solo. O está él solo en su casa, cuando le tocan sus hijos, está con sus hijos. ¿Veis? Está en esta unidad familiar. Y entonces se echa de novia a esta mujer que está en su unidad familiar. En su unidad familiar. Y entonces se ven, a lo mejor, cuando no están los hijos, lo deciden ellos, la funcionalidad de la empresa, por decirlo de alguna manera, la familia de su empresa, la deciden ellos. Y a lo mejor deciden verse los fines de semana o verse semanas alternas cuando no están los hijos, porque yo, mira, aquí ya sé que meto el lazo de mi consulta. Hay un craso error que creo que tienen todos los padres a la hora cuando se divorcian de sus mujeres o de sus maridos, el intentar buscar un sustituto dentro de la familia, que vuestros hijos no necesitan sustitutos de padres ni de madres, que ya las tienen. Entonces, yo puedo funcionar perfectamente, o sea, atendiendo a mis hijos, o bien no metiendo un nuevo miembro en la casa porque tú no has contado con tus hijos. Eso muchas veces pasa. O sea, me enamoro y traigo, venga, y así ya, aparte de que es mi novia, hace de madre de mis hijos. Oye, tú le has preguntado a tus hijos si quieren que esa señora esté en la casa o al revés, si quieren que ese señor esté en la casa.
¿Os habéis preguntado alguna vez? Aquí ya me salgo un poco de la diversidad de las familias, pero ¿os habéis preguntado alguna vez? Imaginaros que yo me he divorciado de mi marido y tengo una niña de 15 y 16 años. Y entonces me enamoro de un tipo guapísimo o no guapísimo y me lo llevo a vivir a mi casa. Imaginaros cuando yo me vaya a trabajar, sale mi hija del cuarto de baño y si yo no estoy y ese señor no estoy, pues estaría a sus anchas. Si está ese señor, que es mi novio, al que yo quiero con locura, pero mi hija no, ¿no va a dar una incomodidad tremenda a esta chavala? Entonces, cuidado con eso y pensadlo bien, ¿eh? O sea, pensadlo bien, que muchas veces tiramos para adelante creyendo que es lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestros hijos o para vuestros hijos. Yo solo tengo un perrete y él no habla. Para vuestros hijos es preguntarles, si quieren un nuevo miembro en la casa. Entonces, estas nuevas formas de ver a la familia es genial, yo la veo genial sobre todo cuando es familias con hijos. ¿Veis? Para no mezclarlo, sobre todo cuando los hijos no están preparados para admitir ningún miembro nuevo en la casa. O bien por comodidad. O sea, yo, bueno, no quiero dar los conocidos porque no quiero dar conocidos, pero tengo casos en el que tras un divorcio, por ejemplo, mujer soltera conoce a un hombre divorciado y entonces decide ella seguir en su casa y él en la suya y se ven los fines de semana. Cada vez donde quieran, o bien de fines de semana alternos, es la funcionalidad de la familia, lo deciden ellos. Y esto cada vez lo veo más, sobre todo cuando son matrimonios divorciados que establecen unas nuevas parejas. O matrimonios más que divorciados, más bien diría matrimonios con descendencia. Y entonces cuando se juntan, es decir, no deciden vivir juntos. E incluso lo estoy viendo ya también en parejas de amigos míos que llevan ya mucho tiempo viviendo cómodamente en casa, conocen una nueva pareja que también está cómodamente viviendo en su casa y no deciden irse a vivir juntos. Yo ahora mismo, por ejemplo, si me echase pareja, no me iría a vivir juntas, cada uno en su casa. Yo sería un poco familia lat. No, ya estoy muy cómoda yo demasiado para aguantar a nadie en casa. Pero bueno, eso es una decisión personal mía, ¿eh? Pero ahora vamos a ver, ¿veis? Aquí os he puesto un resumen de cómo los hombres solteros o gays, cómo pueden tomar. No han metido a la mujer aquí porque la mujer en un momento puede tener un escarceo o incluso voy a meter otro tipo de familia que no es familia, a ver en sí. A ver cómo diría, bueno, sí, es familia. Imaginaros que yo, ya no, porque si no lo hice antes ahora mucho menos, pero imaginaros que yo tengo 25 o 30 años. Hay que imaginarlo bien, ¿eh? Entonces, imaginaros que yo quiero tener un hijo, pero no quiero tenerlo in vitro porque no quiero que el padre sea desconocido, tampoco con un escarceo amoroso. Entonces, elijo a un amigo mío que él también quiere tener hijo, pero yo no estoy enamorada ni él de mí. Imaginaros, nos queremos mucho, pero no estamos enamorados para ser familia. Él quiere tener un hijo y yo quiero tener un hijo. Entonces nos ponemos de acuerdo en tener un hijo en común. Si os dais cuenta, aunque parezca una barbaridad, la funcionalidad es perfecta para conseguir el hijo. Va a tener padre y va a tener madre, cada uno en su casa. O sea, este ya es como un hijo que nace en un matrimonio divorciado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si los hijos de las personas de los matrimonios divorciados funcionan genial, si no funcionan bien, no es culpa de ellos, ¿eh? Cuidado con los rollos de los padres, donde siempre estamos metiendo los trofeos para llevárnoslos para un lado y para otro. La desesperación del divorcio de unos hijos no viene por el divorcio, ¿eh? Viene como están tomando la guerra los padres. Si los padres guerrean, los hijos sufren. Si hay amor, te aseguro que incluso el divorcio se puede ver con una normalidad absoluta e incluso deseada. La mayoría de los hijos lo desean, ¿eh? Cuando los padres hay mal rollo en las casas, tú pregúntale a un crío con 5 o 6 años y en adelante y te dicen todos que se divorcien, que no los aguanto ya tanto discutir en las casas, es verdad. Ahora vamos venga, voy aquí, voy a pasarlo a la imagen directamente. Este caso, ¿veis? Vamos a ver ya los últimos tipos de familia que existen, bueno, que ya se están planteando, pero que todavía no han terminado de estar consolidados. Este fue un caso de dos mujeres, son hermanas,
son hermanas. Y entonces, estas dos, una de ellas es esta, en su momento, hacía 30 años atrás, se embarazó de un hombre en el que no quiso hacerse cargo de dicho embarazo y el hombre desaparece de su vida. Y entonces las hermanas, como trabajaban las dos, estas viven en Inglaterra, entonces como trabajaban las dos, pues deciden irse a vivir juntas en la misma casa de la... Lo que pasa es que la casa creo que era compran una casa y se van a vivir juntas. Entonces ellas viven allí están viviendo durante 30 años y la sobrina, la hija de esta y sobrina de esta otra mujer. O sea, ellas viven 3 mujeres dentro de la familia. En estas están consideradas unidad familiar la madre y la hija, que no está. Ellas no, ellas son hermanas. Entonces, estas denunciaron al gobierno en Inglaterra, iba a decir el Palacio de Congresos, ¿ahí es igual? Palacio de Congresos, no sé cómo, las Cortes o no sé qué. Bueno, me acabo de inventar eso. Ellas denuncian al gobierno con el fin de que cambien la ley. ¿Por qué? Están mirando desde el punto de vista económico. Si una de ellas muere, porque esta creo que que tuvo cáncer, y entonces pensaron en la posibilidad de, ¿y si yo muero? ¿Qué pasa con vosotras? La casa, que está comprada por las dos, si estas son matrimonio, ¿qué pasa cuando muere esta? Hereda, esta otra se queda con la casa, no es que la hereda, es que se queda con la casa, ¿no? Entonces, pero si no están casadas, esta tiene que pagar la ley, o sea, la transmisión de la herencia, que en Inglaterra está en un 40% del precio total de la vivienda. Entonces, casi que tiene que volver a comprarle la parte a la hermana. Entonces, pero si somos consideradas como unidad familiar, porque estamos bajo el mismo techo, porque compartimos la misma economía, porque tenemos lazos, rolos establecidos, porque la casa tenemos una funcionalidad y lazos afectivos. ¿Qué es lo que nos falta? El documento que diga que somos familia, porque cumplimos todos los requisitos. ¿Veis? Este es un tipo de familia que a través de las denuncias van a ir cambiando el sistema. Entonces, no sé cómo está, porque esto se hizo la denuncia y sabéis que todas las cosas de Palacio van muy despacio. Pero bueno, por lo menos es un inicio que han tenido ya estas mujeres de considerar que la unidad familiar somos los que vivimos, es que la definición te lo dice, los que vivimos debajo del mismo techo. Entonces, dame el papel. ¿Por qué no puedo ser yo pareja de hecho de mi hermana? O no llamarlo pareja de hecho, pero otro tipo de denominativo, pero que seamos familia. Y que tengamos, por tanto, las mismas favores que una familia convencional. Ahora vais a ver este tipo de familia también. Este tipo de familia es una familia, ahora veréis, que él es el hombre y tiene 2 mujeres. Fijaos, este es un hijo y este es el próximo hijo. El tema de todo de esta familia, que claro, la ley considera que el matrimonio es de 2, no de 3. Entonces, si este y estos 2 están casados, esta aparece como una compañera de piso. Entonces, el hijo sí tiene los derechos porque tiene padre. Entonces, la orfandad sí la tiene, pero esta mujer, ¿qué derechos tiene y cómo se queda económicamente si este señor fallece o se divorcian o lo que sea? No tiene ninguno. Ninguno. Entonces, esto nos puede parecer pecaminoso, lujurioso, nos puede parecer como queráis, pero esto está aquí. O sea, esto está aquí y no admitir y cerrar los ojos ante las nuevas estructuras de familias, pues es de locura, porque realmente quienes lo sufren son los críos en los colegios. Y estos traumas que podemos coger en los colegios de pequeños, esto se va a traducir de mayores en nuestra identidad que hemos adquirido en nuestra familia. Fijaos que malamente hemos estructurado una identidad en una familia mal considerada. A ver, la siguiente, esta, unidad familiar. Volvemos a lo mismo. 3 hombres que viven juntos, los 3 son gays. Entonces, aquí ha pasado una cosa. Estos 3 hombres viven en Medellín. Entonces, les ha pasado como aquí en España. Ahora veréis, que es ya la última tipología de familias. Voy a dejar esta porque la foto es más clara, no es que sea más bonita porque las bonitas son las 2, pero mirad qué foto, vale.
tanto estos como esta nueva estructura familiar son de distinta manera. Ahora veré, de distinta manera no, perdón. Unos son españoles y los otros viven en Sudamérica, en Medellín. Estos los conocí yo en un programa que hizo Javier Sardá hace unos meses. Es que estoy intentando recordar el nombre, pero no me viene. Y entonces ellos van al programa invitados por Sardá porque ese día hablaba de sexualidad. Y entonces ellos, la pareja, creo que eran estos dos, el matrimonio. Entonces, esta pareja llevan 8 o 10 años casados, viviendo juntos. Entonces, bueno, cada uno tiene su sexualidad y la vive de la manera que quiere. Y entonces, ellos en sus juegos sexuales, pues han buscado un trío, ¿no? Y de vez en cuando llamaban a una tercera persona para salir de escarceos. Oye, hay otras personas que van aquí a la gasolinera, ¿no? Cada uno que viva su sexualidad como quiera. Entonces, ellos hacen uso también del trío. Entonces, de vez en cuando, como lo pasaban muy bien con este hombre, lo llamaban. Y siempre ya el juego sexual era siempre con esta tercera persona, con la misma persona. Pasan 2 años y ellos se dan cuenta de que hay un lazo de apego muy bonito con este tercer hombre. Pero es que el tercer hombre también pensaba que algo le pasaba con esta pareja. Y dice que es que estoy enamorado de la pareja. Total, que en uno de esos reencuentros que tienen, deciden hablarlo. Uno de ellos dice, vamos a hablarlo. Y resulta que están enamorados los 3. Entonces, esta nueva pareja va a vivir con ellos. Ya han pasado, creo que yo no sé si la pareja son 12 años juntos y estos son 8 años incluidos a los 12, ¿eh? O sea, fijaos la cantidad de años que llevan juntos. Claro, algunos pueden llamarlo como lujurioso o podéis de pecaminoso, lo que vosotros queráis, pero una relación que llevan ya más de 15 años, o al menos los 3 juntos más de 8 años, yo creo que ya es tiempo más que suficiente de ver que ha sido un trío, como yo llamo las triejas, estable y que ya se puede considerar familia. ¿Qué le pasa a estos también? Los casados, genial, cuando uno muera, el otro hereda y le queda la paga de viudo, pero este tercero se queda sin chicha y sin limoná. Entonces, la idea es que esto está, entonces, ¿por qué no establecer que esto son familia? Están dentro de la unidad de la casa, con la misma unidad, con la misma distribución, organización económica, todo, y con lazos afectivos, ¿por qué se tiene que quedar fuera? Entonces, esto es lo que tenemos que ir cambiando, las leyes para considerar y ver las distintas diversidades familiares y las distintas estructuras familiares. Entonces, todavía queda mucho también por ver los pros y contras, pero yo creo que los pros y contras vienen como cualquier matrimonio de familia biparental, mujer, hombre con hijos, es decir, todo tiene sus pros y sus contras, y es buscando soluciones sobre todo a los inconvenientes que vayan viniendo. Y yo creo que los inconvenientes es sobre todo no darle legislar sobre todo lo que es la unidad familiar, porque esto es imaginaros que ellos adoptan. ¿Quién se queda fuera? El hijo de los 3, a lo mejor, en adopción. Imaginaros que mentalmente ellos ponen todo su alma y su corazón en adoptar a un niño los 3. ¿Se queda un padre fuera? Jugamos, cada vez, ahora somos nosotros, luego nos cambiamos. Entonces esto habría que ya empezar a mirar también estas nuevas unidades y estructuras familiares. Y entonces, ya es la última diapositiva, ¿vale? Y ya ¡ay, no! Es que está vale. O sea, no me acordaba porque el PowerPoint ya lo tenía preparado hace una semana y ayer estaba viendo unas noticias y entonces me apareció esta familia y dije, ¡oh! Y en el último momento la he metido. ¡Uy, mira qué bien! Porque iba a cerrar ya el PowerPoint. Vale. Unidades familiares trans. Vale, este es un caso de una pareja en la India. Entonces, en la India, él nace hombre y decide, ¿no? Vamos a ver, cuando lo tiene ya claro, que quiere ser lo que siente. Nace sexo hombre, pero ella se siente en género mujer. Y él, que aquí ya es él, nace con el sexo mujer. Y en su género, él siente que él es
hombre. Y entonces ambos se ponen en su... Sabéis que en la adolescencia empiezan a tener ya sus tratamientos hormonales, pues para que los rasgos más femeninos y él los rasgos más masculinos. Entonces, se hacen pareja, se enamoran y deciden tener un bebé. Quien puede tenerlo ahora por constitución es él. Entonces, él es el que se embaraza. ¿Entendéis? Entonces, claro, y esto es un matrimonio. Ella, él y el hijo. ¿Entendéis? Que nos parece raro. Y es como, oh, vale, también nos parecía raro al principio en España cuando la mujer se divorció. ¿Sabéis? Entonces era la pecaminosa, la mala, ¿dónde irá esa? Bueno, teníamos muchos prejuicios. Hoy en día una mujer es una mujer liberada y nadie la prejuicia, y un hombre también, deciden los hombres divorciarse y nadie prejuzga. Al contrario, todo el mundo te dice si es para bien, ¿ves? Entonces, si estas nuevas formas de vida y eliminación de nuestros prejuicios son para bien, pues bienvenidos sean. Y ya cerramos entonces porque aquí lo que hago es hablar también de los prejuicios, de lo que os estoy mencionando. Lo que hay que cambiar es los nuevos sistemas, aceptar los nuevos sistemas. Los prejuicios están y siempre estarán, pero muchas veces el ponernos en la mesa, hablar de ello, educarnos en que existen nuevos tipos de familias, educarlos, y poquito a poco esto lo iremos aceptando y lo iremos viendo con toda normalidad y lo más de bien. Y luego para eso, para que las familias vivan y estén muy a gusto, podéis venir al local y al negocio de Noelia, ¿veis? Donde ella en su home living, ¿veis? Tienen de distintos tipos de familia dependiendo la funcionalidad de la familia y cómo adaptarte tus estancias, tus lugares para vivir mucho mejor. Así que os doy las gracias a los que hayáis asistido al taller. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues la podéis hacer, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.